Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Muy buenos días, chicas y chicos, estudiantes de todo el país. ¿Cómo están hoy? Quiero escucharlos, por favor. Yo también estoy muy bien. Soy Stephanie Orue y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de secundaria. Aquí compartiremos un tiempo juntos para aprender, reflexionar y, por supuesto, entretenernos en el camino. Hoy les presentamos una edición súper especial de nuestro programa. Para los que recién se estén sumando a nuestras clases, les contamos que algunos días reforzamos los temas aprendidos con conferencias o, como hoy, con documentales. En este episodio de Aprendo en Casa, reforzaremos nuestro aprendizaje sobre la diversidad cultural. Así que estén atentas y atentos, porque el contenido del día de hoy está suculento e interesante. Recuerden que este programa está diseñado para estudiantes de quinto de secundaria, pero como siempre les digo, por favor, todas y todos están súper invitados a acompañarnos. Y también saben que es importante tener su cuaderno de Aprendo en Casa a la mano, su lápiz bien tajado o su lapicero, simplemente para anotar las ideas más importantes. Y por favor, reitero nuevamente, avisen en casa que ya estamos listos para empezar, porque juntos aprendemos mejor. ¿Perdón? Claro que sí, por supuesto, como siempre. Antes de empezar, nuestras recomendaciones del día, por favor, vamos a verlas. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Hoy vamos a tomar conciencia de la diversidad lingüística en nuestro país. ¿Para qué? Pues para empezar a cambiar la idea de que solo hay un tipo de castellano y que quien rompe las normas convencionales lo está hablando mal. Lo que hay que hacer es observar las diferencias y aceptarlas dentro de un mismo paraguas, como la lengua castellana. Así que prepárense, porque ahora conoceremos las diferentes formas de hablar castellano en nuestro país, a través de un documental llamado Los Castellanos del Perú. Recuerden, por favor, anotar las ideas más importantes y lo que más les llame la atención. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Empecemos! Dime, mi socio, hola. ¿Qué hola hacer? ¿Cómo anda la cosa, Y yo le decía, no, yo quiero el buzo, la parte de arriba. Y me decían, ¿esta de dónde viene? Y bueno, nos caímos muy bien de arranque y comenzamos a salir y... ¿sabes qué? El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. Cada una de ellas lo habla de una manera particular. No existen dos hablantes de castellano que lo hablen exactamente igual. El castellano no es uno solo. Y en el Perú se habla de muchas maneras. De mi hermano, aunque sea una niñita. Había un caladío rojo. Taxi, llévenme a tal sitio. Dice, ustedes son del norte. Lima, como dice el P, ¿no? P, hola P, ¿cómo estás P? Todo es P, Lima. O sea que allá hablan carro o carro. Carro. Acá es carro. Oye, paisano, ¿de acuerdo cómo dicen los limeños? Todos hablan al revés, igual. En vez que digan pollo, dicen pollo. Por ejemplo, en la costa lo que dicen, no dicen como debe ser la gallina, sino la gallina, el cuchillo, y eso no es, pues, el cuchillo es, ¿ve? Ahora ya no dice sí, pues, dice sí, pe, ya. Pero acá en Iquitos, allá dice sí, pe, acá dice sí, di. El bisturí japonés a solo 1,000 pesos. Las personas de diferentes partes del mundo hablan el castellano con características propias. De modo que nuestra lengua no es una sola, sino que está compuesta por distintas variedades lingüísticas.
Las variedades lingüísticas se diferencian por distintos tipos de rasgos, que pueden ser de vocabulario, de pronunciación o de gramática. Por ejemplo, no todos usamos el mismo vocabulario. Pues le quería decir que eso acá le dicen maíz, pero nosotros allá en México lo llamamos elote. Acá en el Perú decimos choclo. Pues choclo, allá es mazorca. Que tienen esa gracia, yo le... Las variedades lingüísticas se distinguen también por la pronunciación, es decir, por los diferentes sonidos que usamos los hablantes, así como por nuestra entonación. Zapato. Para esto, la niña o el bailarín o la bailadora necesita tener unos zapatos especiales. Zapato. Zapato nomás. Las variedades del castellano también se diferencian por su gramática, es decir, por la manera en que los hablantes combinamos las palabras o por la forma particular de algunos elementos gramaticales. Nosotros decimos sentate, acá se dirían siéntate, acá dicen ven, nosotros decimos vení. De mi hermano, su carro. ¿Y cómo hiciste? Me fui en el carro de mi hermano. Las diferentes variedades de castellano tienen un mismo origen histórico. El latín que llegó a la península ibérica, llevado por los romanos, se hablaba de diferentes maneras, y con el paso del tiempo se fue diversificando en diferentes lenguas como el castellano y el portugués. El castellano hablado en España fue cambiando a lo largo de los años y sigue cambiando hasta el día de hoy. Durante los siglos XV y XVI, los españoles atravesaron el Océano Atlántico y conquistaron gran parte del continente americano. De esta manera, trajeron a América el castellano de la época y lo impusieron sobre las lenguas que se hablaban en nuestro territorio. Desde entonces, el castellano ha ido cambiando en los diferentes lugares en los que se habla y se ha ido diversificando en diferentes variedades lingüísticas. El castellano americano en particular se ha visto notablemente influido por las lenguas originarias de América. Todas las lenguas cambian constantemente. No ha habido nunca un estado anterior de la lengua en que la lengua haya sido estática y luego haya comenzado a cambiar y por lo tanto a degenerarse. Esa es una idea equivocada que no tiene ningún sustento científico. Palabras que antes eran prestigiosas, ahora han dejado de serlo, y palabras que ahora lo son, dejarán de serlo mañana. Por ejemplo, la palabra aiga, que en la actualidad es considerada negativamente, la encontramos en el Quijote de Don Miguel de Cervantes. De manera similar, palabras que hoy día son prestigiosas, mañana dejarán de serlo y serán consideradas negativamente por quienes nos sigan en el tiempo. Empezaron mañana, ya se vende. Nunca nadie le ha dicho que igual. En el Perú se hablan también diversas variedades de castellano. Según el lugar en el que vivimos, las personas hablamos el castellano de manera particular. Así pues, en el Perú existen distintas variedades geográficas de castellano. O sea, puchero tenían que hacer hervir para que inviten al pueblo. El rinconcito cataquense. ¿Qué comidas hay? Ceviche, seco chabelo, sudado, pasado. ¿Qué es seco chabelo? Seco chabelo, plátano verde con cecina de res. Ha sido pues todo vestido de blanco, pantalón y saco, y amarrado su mochila acá, y el chicote al pescuezo, los bailes. Para mí lo más probable es quedarme aquí en Lima. Mejor descanso, pues no me canso en el viaje. A mí me encantaría viajar. La bestia. Y después dijo, ay, en este mundo hay 3 clases de zoo. Zoo de borico, zoo de plata y zoo de zoo. ¿Con quién estabas? ¿Con quién te has topado? Yo estaba en el colegio, pues. ¿Topado? Con varios, señorita, con varios. Las variedades geográficas del Perú se distinguen por su vocabulario.
Dice, cuando estoy mojado, dice, ha habido bastante chulal. Bastante chulal es cuando está mojado la pampa, el pasto, ¿no? Si quieres un poto, sacas un poto. Si quieres un mate, sacas un poto y un mate. Y si lo quieres para calabazo, le cortas arriba nomás el piquito. Se emplea también ayutúrate. ¿Qué quiere decir? Ponerse en cuclillas. También este se llama humache. Y el palito es la viejita donde para enfriar. Somos acá, dicen los churres a los niños. Veo ese churre que le pega acá al otro churre. ¿Al ladrón? Le dicen chicapa. Me ha chicapeado, me ha ¿Ah, sí? Las variedades geográficas también se distinguen por la pronunciación, es decir, por el uso de diferentes sonidos y por la entonación particular con la que hablamos. Estaba corriendo y a la hora está viniendo con una manzana bien grande. Que llegan y engañan, hablan por los codos, invitan chela. Me provoca galopear este burro porque camine rápido. A los 6 años yo salí de mi comunidad de allá de Sicuani, de Onojora. Entonces aprendí acá el castellano rápidamente. Mis amigos que me veían me saludaban, me decían, yo soy de Cotocó. Las variedades geográficas de castellano presentan también diferencias en su gramática. Por ejemplo, algunas personas dicen su casa de María, otras dicen la casa de María y otras de María su casa. Veamos otros ejemplos gramaticales. Mi hermano tiene una su ahijada, es del bautizo. Así, la mamá viene, ahora te va a pegarte. Así siempre llama. Pensábamos que el pan se iba a quedar así flaquito, eso es lo que pensábamos nosotros, y no dejábamos a veces que leve mucho y ya lo poníamos ahí y salía como galleta. Ella miró y ya no había los pancitos. Y cuando me dice tengo hambre, le doy de comer del gualte su pepa. Qué interesante es aprender sobre la gran variedad de castellanos que existe en nuestro país, ¿no? Es decir, que aquellas diferencias que hemos notado en algún momento y que nos parecieron incorrectas o extrañas son en verdad bastante usuales. Ahora sabemos que no hace falta comparar, sino más bien observar y comprender. Recuerden anotar algunas ideas para seguir profundizando con ellas. Mientras tanto, les voy a dejar algunas preguntas para resolver antes de continuar con nuestro programa. ¿Les parece? Muy bien, ¿están preparados? ¿Tienen sus cuadernos, sus lapiceros? Muy bien, anoten entonces. El castellano lo hablan más de 300 millones de personas en el mundo. ¿Todos lo hablan igual? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿la lengua castellana es estática o se ha transformado en el tiempo? A ver, repito la pregunta. ¿La lengua castellana es estática o se ha transformado en el tiempo? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Por qué hablamos de modos tan diferentes? De nuevo, a ver. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Por qué hablamos de modos tan diferentes? ¿Anotaron? Perfecto. Entonces estén atentas, estén atentos, porque ya volvemos con Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa. Soy Stephanie Orue y hoy estamos en un programa súper especial. Estamos presentando el documental Los Castellanos del Perú. Pero recuerdo que hace un instante le dejé algunas preguntas, ¿verdad? Ah, ¿ustedes qué pensaron? ¿Que me iba a olvidar? No, pues, ¿las pudieron resolver? Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si compartimos notas y así a ver si coincidimos o no? ¿Sí? Súper. Empezamos entonces. Muy bien. Dice así. Más de 300 millones de personas hablan castellano en el mundo, pero ¿todos lo hablan igual? Esa fue la primera pregunta, ¿verdad? A ver, ¿qué respondieron ustedes? Yo también respondí lo mismo. Pues no, porque el castellano ha ido viajando por todo el mundo y cambiando en cada lugar.
Como vimos en el documental, todo inició en la península ibérica, pero con el tiempo se fue extendiendo y diversificando. Por ejemplo, a Latinoamérica llegó con los españoles. Se fusionó con las lenguas que ya teníamos y fue ahí cuando nació nuestro castellano. Muy bien, perfecto. Vamos con la segunda entonces. La segunda pregunta fue: ¿la lengua castellana es estática o se ha transformado con el tiempo? A ver, ¿qué opinan ustedes? Según lo que vimos, el castellano ha estado evolucionando siempre, ¿verdad? Se ha ido transformando. Los contextos sociales y los cambios generacionales han hecho que esto sea posible. ¿Sí? Ok, finalmente nos preguntamos, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Por qué hablamos de modos diferentes? Lo que pasa es que las diferencias en nuestro castellano se deben a la gran diversidad geográfica que tenemos. ¡Sí! En cada una de las zonas geográficas, el castellano tiene distintas variedades lingüísticas, gramaticales, vocabulario y pronunciación. ¿Qué les parece si vemos qué otras variedades lingüísticas hacen que tengamos una vasta y rica diversificación de la lengua castellana? ¿Sí? Muy bien. Sigamos observando entonces nuestras diferencias. Vamos a verlo. Además de las variedades geográficas, en el Perú existen diferentes variedades sociales de castellano. En nuestro país encontramos diversos grupos de personas que hablan de maneras distintas. Por ejemplo, los niños no hablan como los adultos. Las mujeres hablan diferente que los hombres. Los miembros de diversos grupos culturales hablan de manera distinta. Ya tengo que leer a mi mamá. Sapo también eres. No sabes, pero así alucinante. Desde que entrabas había un tabladillo rojo, ¿ya? Y en el centro tenía la flor de lis. Man que sea una ñiquita, ¿no? La madre le sacó la mierda más. ¿Cómo? ¿Qué le hizo? ¡Más, bailón! Bailó, se puso así, no sé qué bailar. Por variedad social nos referimos únicamente a la variación en el lenguaje por clase social. Hay que entender este concepto de variedad social de manera más amplia, ya que la variación en el lenguaje se explica también por diferenciaciones de género, de grupo étnico o diferenciaciones generacionales. Inclusive podemos llegar a decir que un grupo de jóvenes habla una variedad social específica. No, nunca, alucina que nunca se olvidaba. No, sí. Yo iba a jugar pichanga 1000 veces con él y nunca se olvidaba. Nunca se olvidaba la pelota. Nunca, ni una vez. Y nunca nadie le ha dicho que lleve bola, mañana. Estas múltiples dimensiones sociales que influyen en la variación en el lenguaje no lo hacen de manera separada, es decir, el género por un lado o la generación por otro lado, sino que interactúan en el uso lingüístico en contextos específicos. Otras variedades de castellano que encontramos son las variedades adquisicionales. Hay muchas personas que han aprendido el castellano como su segunda lengua y lo hablan de una manera particular a causa de su lengua materna y de su propia creatividad. Por ejemplo, los extranjeros que viven en el Perú tienen diferentes acentos. Llegué a Perú hace casi 2 años. Aprendí idioma acá, sin estudiar. Tuve que aprender en la calle. Vengo de Francia, del sur de Francia. Y pues vivo acá en Perú desde un mes, pero ya me vine acá 3 veces. Al castellano sí, es difícil para mí. No es mi lengua, mi idioma natal. Todavía no puedo hablar como esto, completamente, sí. Pero me gusta el castellano y Perú. Cuando nosotros adquirimos una segunda lengua, después de haber adquirido nuestra lengua materna, estamos mostrando la flexibilidad que tiene nuestra mente para adquirir conjuntos nuevos de sonidos, pronunciaciones nuevas, un repertorio muy grande de vocabulario nuevo y nuevas reglas de combinación.
No reproducimos simplemente lo que escuchamos, sino que incorporamos elementos de nuestra lengua materna, elementos de la lengua a la que estamos expuestos e incluso creamos elementos nuevos. Un ejemplo notable de variedad adquisicional que hablamos en el Perú es la variedad de castellano de los inmigrantes chinos. En castellano me llamo Pedro. Nombre chino, Chen Jiyan. Yo tengo en Perú 5 años. ¿Y dónde ha aprendido español usted? ¿Cómo lo habla? Cuando yo llego en Perú ya recién aprendido. Como el verbo haber en chino es el mismo que el verbo tener. Y el verbo haber nosotros lo usamos a veces para formas del pasado, no formas compuestas, como decir he comido, he venido, he ido, había ido, había venido. En chino también se usa el verbo haber, pero ese verbo haber también significa tener en chino. Entonces cuando uno no sabe chino a veces es muy difícil entender algunas cosas, como cuando dice, oye Joseph, tú mucho tiempo no tiene bienes. Entonces mucho tiempo no tiene bienes, ese tienes es el verbo tener que saber, o sea, lo que quiere decir es no has venido de hace mucho tiempo, dice mucho tiempo no tiene bienes. También encontramos variedades adquisicionales de castellano en la selva del Perú. Llegué primera vez, ya pues poco a poco se acostumbraron. Educarlos a los alumnos, ¿no? Para que puedan enseñar allá en la educación, en el campo. Yo mismo he educado solo, no me han educado mis padres. Yo conozco todo indígenamente, a ras hasta las alturas, conocimiento indígena. No hay una sola forma de hablar castellano en la Amazonía, hay diferentes formas. En este sentido hay distintos castellanos amazónicos. Estos distintos castellanos son aproximadamente 38 o 40. Y las diferencias en los castellanos amazónicos tienen que ver con la estructura de la lengua en términos sintácticos, morfológicos, fonológicos. Pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando un machillenga debe decir la frase castellana o la oración castellana, duele mi dedo, lo que él va a decir es herere, mirero. ¿Por qué hice esto? Simplemente porque no tiene una D en el sistema fonológico del machillenga. En la zona andina encontramos una importante variedad adquisicional de castellano. Se trata de la variedad de los que hablamos quechua o aymara y que hemos aprendido el castellano como nuestra segunda lengua. Esta variedad está formada por un enorme grupo de personas bilingües que hablamos el castellano de manera creativa, dotándolo de rasgos lingüísticos particulares. Marisolcha, así le llamamos siempre. Siempre lo ponen. Marisolcho, Juancha. Siempre me radico en mi comunidad Jorimaca. Estoy en estos momentos preparando mi tesis para optar el grado de licenciada en antropología. Dice, había una vez 4 hermanos ayer, habían venido a fundar al imperio del Cusco. Licor así, en tacita había de ese tamaño. Tenía su cordoncito, pues. Amarradito, 2 tacitas de ese tamaño era. Ahí, en esa expresión, efectivamente se pueden encontrar todas estas características que hemos mencionado. Es decir, por ejemplo, pues fenómenos fonéticos, ¿no? La pronunciación de la R, que es típicamente andina. El orden sintáctico está muy claro, el verbo se está poniendo al final, ¿no es cierto? Y también el uso exagerado del diminutivo, ¿no? La variedad adquisicional andina se originó con la colonización española. En esa situación histórica, los antiguos peruanos se vieron obligados a aprender el castellano como su segunda lengua por necesidad, ya que el castellano fue impuesto como lengua oficial, desplazando las lenguas originarias del Perú. Así, esta variedad adquisicional, hablada a lo largo de todo el territorio andino, ha ido tomando forma propia de generación en generación, al punto que ha dejado de ser una variedad exclusiva de los bilingües y ha pasado a ser la lengua materna de un enorme grupo de peruanos. Esta importante variedad social del castellano del Perú se conoce como castellano andino. Nosotros que somos bilingües
nuestros hijos, como nosotros hemos construido su lenguaje, le hemos enseñado el castellano, entonces ellos han asimilado también nuestra forma de hablar. Durante el siglo XX, debido a las grandes migraciones del campo a las ciudades, el castellano andino se extendió sobre todo el territorio nacional. Su influencia es tan profunda que en el castellano de todas las regiones y clases sociales de nuestro país se encuentran características lingüísticas del castellano andino. Y esto ocurre sobre todo con determinados tipos de estructuras lingüísticas que son menos perceptibles, es decir, menos combatibles desde el punto de vista normativo, y se van imponiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Fenómenos de tipo sintáctico, fenómenos de tipo semántico se van filtrando dentro del castellano general nuestro y lo van remodelando en buena cuenta. ¿Quién está acá? Muchas palabras que provienen del castellano andino se han impuesto entre nosotros. Yo me fui a Arnold, que es una chingana, pero sí de las peores. Asquerosa. Sí. Te dan 2 puchos por una chela. Sí, es que Ñangueri es pata del dueño, pues. Entonces, por 9 lucas, te dan la chela y dos puchos. Oye, ¿no te enseñaron? No. La influencia del quechua también se refleja en formas gramaticales que han enriquecido el castellano del Perú. Tal es el caso de formas verbales como había sido. ¿Y ese es tu hermano? Ajá. Ah, mira, había sido guapo tu hermano. Esto es un fenómeno ya consumado incluso en muchos aspectos. En el caso de Lima se va notando igualmente cómo ciertos rasgos de este castellano andino se van también confundiendo con aquello que se considera como típicamente castellano estándar limeño. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, ¿verdad? El idioma parece flexible, que se transforma según cómo lo usa la gente, ¿no? Y seguro a todas y a todos nos ha pasado que conocemos a personas que hablen muy distinto entre sí. Sí, claro, es que todo tiene una explicación, pues chicos. Repasemos los conceptos que hemos aprendido en el video, ¿les parece? Muy bien. En el Perú existen muchas variedades de castellano. Grupos distintos de personas hablan de maneras distintas, claro que sí. Estos grupos están compuestos por personas de distintas edades, género o que comparten características culturales y tienen sus propias jergas o maneras de hablar. También vimos en el documental que hay otro tipo de variedad que se llaman las variedades adquisicionales. Estas suceden cuando personas aprenden el mismo idioma como segunda lengua, sean extranjeros o peruanos que tienen otra lengua materna. Para reforzar aún más estos temas, ¿por qué no le preguntamos a una experta en el tema, les parece? Quizá la reconozcan del documental que hemos estado viendo como una de las comentaristas. Así es, ella es Virginia Zavala, es una experta lingüista que viene a contestarnos varias dudas. Vamos a verla. Lo que busca este documental es mostrar que la diversidad cultural en el Perú no solamente está en las fiestas, en las danzas, en el lugar de procedencia o en el color de la piel, sino también en las maneras de hablar el castellano. Hay una diversidad enorme, como han visto en el video. Algunas personas dicen estábamos, otras dicen estábanos, unos dicen churre, otros dicen niño, etcétera, ¿no? Y es importante darnos cuenta que estas formas las adquirimos como parte de la vida en nuestras familias, como parte de nuestro proceso de socialización. Esto nos da un sentido de pertenencia y es parte, a fin de cuentas, de nuestra identidad, ¿no? Ahora, lo importante a tomar en cuenta es que la diversidad cultural de todo tipo, pero también la diversidad lingüística en las formas de hablar el castellano, está jerarquizada. ¿Qué significa esto? Significa que hay algunas formas que son vistas en la sociedad como mejores que otras, como más correctas que otras, como más bonitas que otras. Una forma correcta, comillas, que ha sido dictaminada socialmente, ¿no? Ha sido vista como correcta en términos sociales. ¿Por qué? Porque correcta
corresponde con la forma de hablar de los sectores privilegiados en la sociedad, de los sectores educados, ilustrados, ¿no? Entonces, la forma correcta ha sido elegida por razones sociales y no por razones lingüísticas, porque no hay nada que sea mejor, ¿no?, en la forma estándar en relación a otras formas. Entonces, si ustedes se fijan, el castellano estándar corresponde con estas formas que son utilizadas por los sectores sociales altos en la sociedad. Tal vez si otra hubiera sido la historia del Perú, quizás la forma estábanos hubiera sido la forma correcta. De hecho, en el documental, por ejemplo, se dice que la forma aiga, que es vista hoy en día como una forma mala, incorrecta, era vista como la forma prestigiosa hace varios siglos. Entonces, la corrección tiene que ver con cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones de poder en la sociedad. Por eso es que no podemos decir que las personas que usan formas no estándares son inferiores, ¿no?, o valen menos o son incapaces por usar las formas que no son las prestigiosas. Cada acento tiene un origen propio también. Si pensamos en las variedades lingüísticas de las personas que nos han enseñado a hablar, ¿cuántas combinaciones diferentes han formado nuestra propia manera de expresarnos? Ahora me encantaría que hagamos un ejercicio. ¿Les parece? Ay, a mí me encanta hacer ejercicios. Bueno, en tu cuaderno de Aprendo en Casa o quizá en una hoja, haz un dibujo de tu árbol genealógico. Sí, ahorita, hazlo, te doy tiempo. Eso es. Comienza poniéndote a ti en la raíz. Exactamente. Luego, encima, el nombre de tus padres. Exacto. Y luego, encima de ellos, el de tus abuelas y abuelos. Vamos a empezar a investigar. Muy bien. Perfecto. Ahora, debajo de cada nombre, escribe de dónde vinieron y qué lenguas conocen tus antepasados. A ver, si necesitas preguntar, investigar, explorar, este es el momento. Te pregunto, a ver, ¿tus abuelos vienen de diferentes pueblos? Ah, ya estamos entrando a los detalles, chicos. Ahora te pregunto, ¿alguno de ellos hablaba quechua, aymara o alguna otra lengua? Pregunta ahí. Infórmate más sobre tus antepasados. Quizá tus padres son de la misma ciudad, pero de diferentes barrios. Eso es interesante también. Ser más específico todavía. Bueno, si no estás seguro del origen de tus padres o tus abuelos, pregúntale a algún familiar cercano para que así te pueda ayudar a terminar tu árbol genealógico. Con el árbol terminado podemos hacer un mapa de nuestras raíces lingüísticas que probablemente influyen aún hoy en nuestra manera de hablar. Bueno, cuando hayas terminado tu árbol, ¿sabes qué? No te olvides de tomarte una foto. ¡Claro! Compártela con nosotros a nuestro correo electrónico para que así podamos ver las variedades lingüísticas que tenemos en nuestro país. Y de paso, si tú también quieres, puedes tomarte una foto con tu arbolito, ¿ah? ¡Claro que sí! Muy bien, volvemos con más en Aprendo en Casa. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, nos encantaría mantener la conexión con todos ustedes, chicos y chicas. Envíanos tus comentarios, sugerencias, audios y videos de cómo disfrutas el programa con tu familia a los contactos que aparecen aquí en pantalla.
Iremos sumando a nuestra programación el material que nos envíen y los pondremos al aire. Juntos somos más fuertes. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Durante los programas les hemos ido pidiendo que nos envíen fotos de sus trabajos y sus tareas. Y hemos recibido no solo eso, sino también muchos mensajes, fotos y dibujos de jóvenes estudiantes de todo el país. Y estos son algunos de los dibujos más recientes. Hay cosas muy divertidas e interesantes que vale la pena que todos vean. ¿Qué dicen? ¿Se los mostramos? ¿Sí? Muy bien, veámoslo juntos. Y no te olvides de mandarnos tus trabajos y mensajes también a través de nuestro correo electrónico. Vamos a continuar con la última parte del documental Los Castellanos del Perú. Chicos, por favor, no se olviden de anotar las ideas más importantes que encuentren en el siguiente video. Vamos a verlo. No es correcto. Es una manera. No hay una lengua que sea más superior a otra. Aunque todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la variedad que nos es propia, lo cierto es que la sociedad en la que vivimos discrimina algunos usos lingüísticos. Esa cuestión es justamente el resultado de que la sociedad es pues altamente discriminadora. Siempre me lo sale esa palabra mote, que dice mote, ¿no? Dicen, ¿no? Cuando hablas... Si hablamos del campo, una palabra hermano, ¿no? Que acostumbramos en el campo. Si hablamos en Lima, les parece mal, se burlan. Con quechua a veces se te sale. El castellano. El castellano y tienes vergüenza de eso. A veces a mí me pasa eso. No, a nosotros nos sentimos incómodos. En el sentido parece que como si nos discriminaran, que tuviéramos algo malo en pronunciar nuestro dejo. La discriminación lingüística es una de las tantas formas de exclusión que existen en nuestra sociedad, al lado de la discriminación por la raza, el género, la cultura o el nivel socioeconómico. Esta situación se debe a que los grupos que tienen el poder económico y político imponen sus ideas y costumbres, es decir, su cultura, como la única válida y legítima en la sociedad. De esta manera, las manifestaciones culturales que son diferentes a las de los grupos de poder son juzgadas negativamente. Entre las manifestaciones culturales juzgadas así, se encuentran las diversas variedades de castellano que no coinciden con la de los grupos de poder. La variedad lingüística de estos grupos, la llamada variedad estándar, es una variedad social a la que se accede a través de instituciones educativas privilegiadas. La existencia de una variedad estándar nos muestra que hay un sector en la población, una élite letrada, que impone una manera de hablar como la correcta, la superior, la más normal, y relega a las otras variedades como las incorrectas, cuando en realidad se trata de decir simplemente que son diferentes. Bueno, señor congresista Mario... La imposición de la variedad estándar sobre las otras variedades de castellano se consigue a través de los medios de comunicación y, sobre todo, mediante el sistema educativo, que se encarga de convencer a los hablantes de que sus variedades lingüísticas son inferiores y de que la única correcta es la estándar. Depende de la edad que uno tenga. Sin embargo, desde el punto de vista de la lingüística, esta idea es un mito, sin ningún sustento científico. Todas las variedades de castellano, tanto la estándar como las otras, se caracterizan por tener diferentes rasgos lingüísticos, pero ninguno de ellos es superior o inferior a otro, ni constituyen errores en ningún sentido. No existe ningún rasgo de pronunciación, de vocabulario o de gramática que se pueda considerar más correcto que otro, porque en principio los sonidos son solo eso, sonidos. El valor que nosotros le damos a r o r es relativo
y depende de nuestra percepción de los hablantes que utilizan ese sonido. Entonces, en el sonido mismo no hay nada que sea superior, no hay nada en re que sea superior a re, como no hay nada en re que sea superior a re. A pesar de que la supuesta corrección o superioridad de la variedad estándar no es más que un mito, la gente sigue convencida de que sus variedades lingüísticas son formas incorrectas de hablar. Ahorita hubiera estado vivo, está bien. Como es la escuela la que impone esta idea equivocada, es precisamente la escuela la que tiene que asumir una posición diferente al respecto. ¿Qué debe hacer entonces la escuela? Debe asumir una postura verdaderamente intercultural, es decir, debe introducir la variedad estándar, pero legitimando las otras variedades de castellano. Primeramente creo que es necesario que los estudiantes conozcan y manejen la variedad estándar, eso es indispensable. Pero este conocimiento y este manejo de la variedad estándar implica una conciencia crítica sobre las relaciones que hay entre la variedad estándar y las demás variedades regionales. Esto generaría que los estudiantes tengan una conciencia sobre cómo ha ido ocurriendo estos procesos sociales y cómo se van reflejados en las lenguas. Y también que puedan tener una mirada más cariñosa, una autoestima de su propia variedad y que puedan ir superando esos traumas de creer que la variedad que ellos hablan es inferior, de que no es la correcta y de que tengan más orgullo de lo que están, de la variedad que están hablando. Yo creo que cada parte del país, del Perú, tiene su forma de hablar. Pero ella es una manera, una tradición que no creo que no nos la va a quitar nadie. Nuestra propia expresión no debe, o sea, no se lo deben maltratar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, mira, ¿qué tal, hermano? Yo te digo, bueno, tú ocupa mi lugar, tú estés hablando mi idioma, ¿acaso estés pronunciando bien? Vas comparando y vas diciendo, mi castellano es malo. Mi castellano es malo. No es tu castellano y punto, bro. Había un caballo rojo. Galopear este burro porque camina rápido. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa, chicos. Estábamos viendo el documental Los Castellanos del Perú. Realmente ha sido esclarecedor comprender las diversas maneras que hay de hablar castellano, ¿verdad? Y sobre todo, que todas estas maneras son válidas y no hay una mejor que otra. Bueno, ¿qué tal si convocamos ahora nuevamente a la experta Virginia Zavala para que nos ayude a resaltar algunos puntos importantes? ¿Les parece una buena idea? Genial, a mí también. Muy bien, entonces vamos a oír la opinión de nuestra experta. Vamos a escucharla. El documental no solamente ha intentado mostrar la diversidad lingüística en cuanto a maneras de usar el castellano, sino también que esta diversidad lingüística se inscribe en prácticas de discriminación en el Perú. ¿Qué sería la discriminación lingüística y por qué se daría este fenómeno? La discriminación lingüística es un tipo de discriminación social, es un tipo de racismo, es racismo a fin de cuentas. Sabemos que el racismo se basa en la idea, en el imaginario, en la representación de que hay personas mejores que otras o superiores a otras por su color de la piel. Sabemos también que el racismo en el Perú es complejo y el criterio del color de la piel se ha mezclado, se ha intersectado con la clase social, con el nivel de instrucción. Entonces ahora no solamente se discrimina a una persona por el color de su piel, sino también porque pertenece a una clase social baja o porque, por ejemplo, no ha terminado la secundaria o no tiene educación superior. ¿Qué pasa con el lenguaje? El criterio por el cual se discrimina, se inferioriza a una persona, se ha trasladado al lenguaje. Y la discriminación lingüística funciona desde la misma lógica, ¿no?, que el racismo por el color de la piel, por ejemplo. Entonces, sabemos que el racismo tiene que reinventarse, ¿no es cierto?, en las sociedades para seguir legitimando su poder.
Entonces, una manera de reinventarse también es que se traslada el criterio del color de la piel al lenguaje. Entonces las personas piensan que cuando decimos que una persona es inferior por cómo habla, e incluso se le resta oportunidades a las personas por cómo hablan, ¿no? Y hacemos que pierdan acceso a ciertos recursos simbólicos y materiales en la sociedad, ¿no? Pensamos que eso es legítimo porque la discriminación lingüística, a fin de cuentas, es la discriminación menos cuestionada, es la más sutil, la más caleta, por así decirlo. Entonces es importante tomar conciencia sobre ello. ¿Qué rol debería cumplir la escuela en todo esto? La escuela debería promover una conciencia crítica en los estudiantes sobre la diversidad lingüística y sobre las maneras de hablar el castellano en el país. Debería promover una conciencia, como primer paso, sobre la diversidad, sobre las maneras de hablar el castellano, sobre el hecho de que mi manera no es la única, que hay muchísimas otras. Un segundo paso implica reflexionar sobre las relaciones de poder implicadas en la diversidad de castellanos. Y por ejemplo en el hecho de que la forma que se considera como mejor, como más correcta, este castellano denominado estándar, ¿no? Se ha impuesto históricamente por razones que no son neutrales, no son naturales y no han partido precisamente de criterios de justicia. Y un tercer paso tiene que ver con estimular a los estudiantes para que intervengan en construir cambios. Entonces la idea es que ellos puedan concientizar a otros, que puedan denunciar la discriminación y que puedan también contribuir a no reproducirla. Es fundamental que en la escuela se enseñe el castellano estándar, que se enseñe bien, que los estudiantes la aprendan, porque el castellano estándar es un arma que tienen que llevarse los estudiantes de la escuela y que sirve para tener acceso a muchos espacios. En primer lugar, al tipo de lenguaje que se usa en la escuela, que aparece en los textos escolares, también al lenguaje que se usa en los medios de comunicación y en múltiples otros contextos. Pero la enseñanza del castellano estándar, tal como dice el video, no puede hacerse haciendo sentir a los estudiantes que las formas que ellos traen de sus casas son formas malas, son defectuosas, que ellos son culpables por hablar así, ¿no? Que son errores, porque en realidad eso tiene que ver con la identidad del estudiante, ¿no? La idea es darles el arma del castellano estándar, pero liberarlos de esa culpa, ¿no? Y la idea no es que piensen que su cultura tiene algo de malo, porque el lenguaje es parte de la cultura y, como dije hace un rato, tiene que ver con la formación de la identidad y la construcción de ciudadanía. ¿Qué les diría a los jóvenes sobre el uso correcto, entre comillas, de usar el castellano y en general? Yo les diría a los jóvenes que lo que es importante es tener un repertorio amplio de maneras de hablar y escribir el castellano. Mientras más amplio este repertorio, mejor. Parte del repertorio, ¿no es cierto?, debería ser el uso estándar del castellano, pero no es lo único que tendríamos que tener en nuestro repertorio. El estándar, la forma estándar del castellano es una forma más, es una forma que hay que aprender y cuando se aprende con seguridad, ¿no?, podemos tomar decisiones de cuándo debemos usarla, cuándo queremos usarla o no queremos usarla. Más allá de este repertorio amplio de formas de usar el castellano, es importante que los jóvenes tomen conciencia de la diversidad cultural y que entiendan que la diversidad lingüística es parte de la diversidad cultural y que no se trata solamente de respetar, tolerar, ¿no?, valorar la diversidad cultural, sino también reflexionar sobre ella en torno a cómo se utiliza también para desarrollar prácticas de discriminación. Muchas veces somos tolerantes ante la diversidad cultural, por ejemplo, hablamos con orgullo, ¿no?, sobre cuestiones en el Perú, por ejemplo Machu Picchu, o las prácticas culturales, las danzas, las fiestas, qué sé yo, pero podemos ser discriminadores, por ejemplo, ante un compañero que habla con una serie de formas lingüísticas que son desprestigiadas o están estigmatizadas. Entonces tenemos que ser conscientes de que burlarnos, por ejemplo, de un compañero por la forma en que habla es una forma de racismo y el racismo también es parte de la reflexión que tenemos que hacer en torno a la diversidad cultural. Entonces
yo espero que sean los jóvenes, estas nuevas generaciones, las que realmente promuevan cambios en relación a la discriminación lingüística y que la escuela sea un espacio donde esto se trabaje cada vez más. Ahora que entendemos por qué se produce la discriminación lingüística, quizás se vuelva un tema del cual podamos hablar con una nueva perspectiva, ¿verdad? Bueno, si han estado atentas y atentos, ya tienen claro que existen otro tipo de variedades de castellano. Y, ojito, según las y los lingüistas, no existe ningún rasgo de pronunciación, vocabulario o gramática que sea mejor que otro, porque son solo sonidos y no hay un sonido mejor que otro. Suena lógico, ¿verdad? Entonces hay que aplicar este conocimiento en nuestro día a día. Y claro, por supuesto, reflexionar sobre lo último que nos dijeron, sobre si la discriminación lingüística tiene que ver con nuestra percepción de los hablantes de las otras variedades. Este es un tema sobre el que también vamos a profundizar más adelante, seguro lo haremos. Eso es todo por hoy, chicas y chicos. Espero que reflexionemos constantemente todo lo que hoy hemos aprendido. Bueno, no me queda nada más que decirles que nos vemos en la próxima edición de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú.